así que le rogamos que permanezca en línea. La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola, buenas tardes a todos. Soy David Galán, director de renta variable de Bolsa General Asesores. Estamos ante el seminario de cada miércoles con GKFX, en el que vamos a hacer un repaso a los principales activos financieros, índices Forex, materias primas y acciones. Y como siempre, vamos a hacer un repaso a lo que está pasando ahora mismo en la principal bolsa del mundo. Nos vamos rápidamente ya a Wall Street. Empezamos con el Dow Jones, caídas fuertes en la sesión de hoy en Europa, y podemos ver como en el caso del Dow Jones está intentando un rebote técnico desde sobreventa después de un fuerte desplome. Fijaos que ha dejado una vela doji libélula hace muy poquito, la última vela horaria, la que cerró a las 7 de la tarde. Ahí vemos cómo deja una vela con sombra inferior alargada, doji libélula, que puede marcar un mínimo importante en la sesión de hoy, y cómo está intentando ahora formar otra vela con sombra inferior. Vamos a ver cómo cierra la que terminará dentro de 20 minutos. Muy bajista el Dow Jones en el ultracorto plazo, con la media de 200 sesiones claramente descendente. Eso sí, la media muy lejos del precio ahora mismo, con lo que tiene margen para un intento de rebote, ¿no? Está muy abajo el precio respecto a la zona de la media. En cualquier momento podemos asistir, como comentaba pues hace nada, ¿no? Hace una horita y media en directo en Capital Business Radio, en el consultorio de bolsa, pues comentaba que no podíamos descartar que ya en estos niveles de pesimismo se pueda gestar algún rebote técnico, ¿no? Hay mucho pesimismo, mucha negatividad, han hecho ya una limpieza muy fuerte en el mercado, se podría hablar casi ya de claudicación de los alcistas, y podríamos asistir a algún tipo de rebote. Luego comentaré también niveles importantes de soporte que hay que ir vigilando, ¿no? Bueno, ahí dejamos al Dow intentando un cierto rebote, ha dejado un mínimo importante en la vela horaria anterior, en la que cerró a las 7, en los mínimos del día, vela doji libélula. Pasamos ahora al S&P 500, índice director de las bolsas mundiales. Y en el S&P 500 podemos ver que también ha habido una caída muy fuerte, perdiendo incluso los mínimos del verano. Objetivo, por lo tanto, de doble suelo anulado, fallido, no cumplido. Objetivo de ese doble suelo que comentamos durante meses, anulado, ¿de acuerdo? Fallido, erróneo ese objetivo, no lo ha cumplido. Y ahora intentando rebote desde el siguiente nivel clave, que eran los mínimos de octubre. Perdido los mínimos del verano, el S&P se ha ido rapidísimamente a buscar el siguiente soporte y último, ya no hay más soportes que ese. A partir de ahí ya estamos en un mercado bajista, y son los mínimos de octubre del 2014 en el que está intentando pues apoyarse ahora, en esa zona de 1820. La vela que dejó horaria, el SP, es muy parecida a la del Dow Jones, también es una vela con sombra inferior alargada, la vela que cerró a las 7 de la tarde, y este tipo de velas pues también puede traer un intento de rebote, al menos marca un intento de rebote, una posible pausa después de un desplome absoluto, ¿no? Una caída muy vertical en lo que llevamos de año, ¿no? Caídas en índices del 12, 13, 14% en 2 semanas y media. En el caso del SP, la primera resistencia muy lejana está en la media de 200 sesiones, por lo que tiene margen a rebotar. ¿Quiere decir que estamos en una tendencia alcista fuerte? No, quiere decir que ahora, después de una caída fuerte, lo normal sería un rebote. Quizá el peligro ahora es que después de ese rebote va a aparecer presión bajista y podríamos volver a caer, ¿no? Pero ahora
lo que es ahora mismo, después de tanta caída, lo más probable sería que estuviéramos en la cercanía o ya en el intento de un rebote técnico, ¿no? Después de mucha caída y con niveles de pesimismo ya disparados. En cuanto al tecnológico Nasdaq 100, igual que el Dow Jones cumplió el objetivo que nos avisó de caídas con la ruptura de un canal lateral alcista a la baja, en el Nasdaq habíamos marcado un rectángulo y decíamos que si lo perdía podíamos ver fuertes caídas. En este caso, pues fijaos cómo se rompió a la baja esa figura rectangular y a partir de ahí pues vino una fuerte corrección. En el caso del Nasdaq también avisaba de un posible rebote y fijaos ya en la velita que está haciendo ahora, con una vela, en este caso no era Doji Libélula, era Caracasa Blanca, que también indicaba posibilidad de un intento de rebote, como esta Caracasa negra, solo que esta fue blanca, ¿no? Entonces puede pasar lo mismo que aquí, que a partir de esa vela intentó un rebote técnico, en este caso no fue muy allá, y vamos a ver el rebote actual hasta dónde puede llegar, ¿no? Pero vamos, es la típica vela que avisa que anuncia de un rebote, ¿no? Así que veremos a partir de ahí qué es lo que ocurre. Bueno, visto índices norteamericanos que tienen su principal resistencia para ultracorto en la media 200 que está en fase descendente y como se han ido muy abajo a sobreventa y a niveles muy lejos de la media, pues tienen margen para un rebote técnico. Vamos a ver qué ha pasado hoy en la bolsa europea, auténtico desplome, caídas de casi el 5% en Italia, en el IBEX pues al final a última hora parece que entró un poquito de dinero y cerró con pérdidas del 3,20 que llegaron a ser superiores al 4%. Y aquí vemos que todo empezó con este hombro cabeza a hombro que avisamos aquí, figura típica que avisa de caídas, objetivo que se cumplió a la perfección. Luego desarrolló una estructura de impulsos Fibonacci, de segundo impulso que también cumplió, rompió a la baja este rectángulo que también cumplió y vemos como desde niveles de fuerte sobreventa hoy a última hora ha intentado rebotar un poquito. Eso sí, el camino va a estar lleno de resistencias. Va dejando además muchos huecos por el camino, el último, el del día de hoy. El último hueco es el de la sesión de hoy en los 8.554. 8.554 es el último gap bajista que ha dejado el IBEX. Primera zona a vigilar, luego los 8.656. Bueno, muchos obstáculos, sobre todo la directriz bajista roja y la media 200 sesiones morada que siguen bajando. Y también señalar el gran hueco bajista que se dejaron en las bolsas europeas el 4 de enero y que por tanto es un hueco diario, semanal, mensual, trimestral y anual. El hueco del 4 de enero que en el caso del IBEX está en los 9.544, 9.544. Así que bueno, muchos obstáculos por el camino, muchos niveles donde puede encontrar resistencia, pero lo normal con tanta negatividad y esta caída tan vertical, y viendo además dónde ha llegado hoy, a ese nivel que os avisé durante la semana pasada, recordaréis que os decía, hemos ido comentando, ¿no? Niveles estos meses, decíamos, soporte 10.000, si lo pierde deterioro y podría ir a buscar 9.230. Si pierde 9.230, más deterioro, puede ir a buscar 8.800. Si pierde 8.800, más deterioro todavía, puede buscar los 8.200. Ese es el nivel en el que estamos ahora, ¿no? El mínimo de hoy. Y si perdieran la zona de mínimos de hoy, el siguiente nivel ya estaría en 7.500, ¿no? Así que ya veis cómo ha ido perdiendo muchos escalones, ha ido bajando por las escaleras, ha ido cayendo de las escaleras y vamos a ver si este escalón de los 8.200 es capaz de respetarlo. El 8.200, luego vamos a verlo en gráfico diario, supone el 61.8, supone exactamente el 61.8 de lo que había subido desde los mínimos del verano, ¿vale? En el IBEX 35. Visto el IBEX, pasamos ahora al Eurostoxx 50. Bueno, el Eurostoxx 50 un poquito parecido, ¿no? Ha ido cumpliendo estructuras, ha cumplido esta semana un gran segundo bajista, también esta semana ha anulado una figura de doble suelo no muy académica que os comenté, objetivo anuladísimo también esta semana, y se cumplió la estructura de segundo bajista que se activaba al perder 3.137. Ese objetivo, pues como veis, se ha cumplido al TIC. A partir de ahí, pues podemos ver cómo ha corregido en una buena corrección y tenemos muchas resistencias también por el camino, ¿no? Por un lado, podemos ver cómo estaría en la media 200 sesiones, que está en fase descendente. Podemos ver también cómo tenemos resistencia en el máximo decreciente anterior, en los 3.008 puntos es un soporte importante, vamos a ver qué ocurre ahí.
Y de momento, pues mucha sobreventa, mucho pesimismo y también tiene margen hasta la zona de la media, ¿no? Pero ahí, pues ya como decía antes en el IBEX, tiene muchas resistencias por el camino, ¿no? Muchos obstáculos a vigilar. Pasamos ahora al DAX, a la bolsa alemana. Bueno, en cuanto a la bolsa alemana, vemos también que en este caso podría intentar un doble suelo, ¿no? Lo comentaba hoy en radio, y en el caso del DAX se podría intentar un doble suelo si supera máximos de hoy. Vamos a ver mañana si es capaz de conseguirlo, ¿no? Ahí vemos dos mínimos más o menos en la misma zona, y si superase los 9.490, hablo del DAX, hablo de los máximos de hoy, podemos ver que se activaría ahí un doble suelo de unos 180 puntos. Queda pendiente para vigilar a ver si mañana es capaz de hacerlo, ¿no? Y a ver si abre sin perder esa zona de soporte de los 9.320, 9.325, que son los mínimos del verano. Es la zona clave que comentábamos para el DAX. Hoy en dos ocasiones ha ido a testear esos mínimos del verano, del 24 de agosto y del 29 de septiembre, y de momento el DAX, a diferencia de otras bolsas, a diferencia de otros índices, pues hoy no ha claudicado y ha luchado por defender esa zona, y queda ahí la opción de que se pudiera formar un doble suelo. ¿De acuerdo? Habrá que verlo durante la sesión de mañana si es capaz de conseguirlo. Resistencia también a vigilar en el futuro en la media de 200 sesiones. Hay muchos obstáculos en el camino en las bolsas, máximos decrecientes que han ido dejando, la media de 200 sesiones que también está en fase descendente como zona de resistencia a vigilar, y niveles FIBO, por último, también habría que vigilar de toda la caída, medirlo como un posible gran primero, y toda esa caída vigilar niveles Fibonacci de la corrección que ha tenido la bolsa europea, ¿no? Esos serían niveles de resistencia. Vale, me preguntáis también si puedo repetir cuándo sale nuestro libro con Editorial Planeta. Vale, sería el 17 de febrero, vale, queda muy poquito para que saquemos ese libro, el pequeño libro de los grandes inversores, en el que, bueno, pues hablamos de los mejores consejos de los grandes inversores de todos los tiempos, no solo en España, la mayoría son estadounidenses, pero de todo el mundo, ¿no? Y yo creo que se puede aprender muchísimo de ellos. Yo he aprendido muchísimo elaborando el libro, leyendo los mejores consejos de estos grandes inversores y grandes gurús, muchos de ellos entre los más ricos del mundo en la revista Forbes, muchos de ellos desconocidos para el gran público, porque pues sí está Warren Buffett, sí está George Soros, pero luego hay muchos inversores que desgraciadamente pues no se conocen, ¿no? Y que yo creo que seguramente va a sorprender mucho tanto la biografía que se comenta de alguno hay una biografía que acompaña a cada personaje, y también sus mejores consejos. Yo creo que en algunos va a sorprender mucho, ¿no?, al lector. El 17 de febrero será la salida, la publicación yo creo que con la mejor editorial posible, ¿no?, con Editorial Planeta. Queríamos hacerlo con la mejor, si era posible, y así ha sido. Bueno, continuamos. Nos vamos ahora. Hemos visto el DAX, vamos a pasar ahora al FTSE, la bolsa de Reino Unido. Bueno, en el caso del FTSE, recordaréis que os marcaba un triple techo que estaba ahí pendiente, y como veis el objetivo se ha cumplido hoy. O sea que ya es otro índice que esa presión bajista que tenía, esa losa, esa piedra que tenía ahí, o esa espada de Damocles que marcaba que tenía que caer todavía más, pues ya se la ha quitado de encima porque el objetivo hoy ya está cumplido. O sea que a partir de ahora, pues si quisiera rebotar tendría permiso, ¿no? Hay mucha debilidad, pero también se ha alejado mucho de la media de 200, hay sobreventa, hay negatividad, y a vigilar pues muchas resistencias por el camino, los máximos decrecientes anteriores y también la media de 200 sesiones que, como veis, está en fase descendente y en el futuro pues será una resistencia a tener en cuenta y a vigilar. Pasamos ahora a la bolsa italiana, al MIB. El MIB también ha cumplido objetivos que tenía pendientes. Vamos a verlos. Ha cumplido una gran estructura de segundo bajista, ha cumplido este doble techo, y además en lo que es ya medio-largo plazo ha cumplido un gran triple techo que tenía pendiente. Igual aquí no se ve porque este es ultra corto, pero si vemos el gráfico con menos zoom, vamos a ver el MIB para corto o medio plazo. Fijaos. Bueno, ahí lo podéis ver en el gráfico del MIB. Habíamos marcado, recordáis, un triple techo que tenía pendiente la bolsa italiana
objetivo 17.868. ¿Recordáis que os dije que si se perdían los 20.158, yo supongo que lo recordaréis porque me pasé semanas y semanas recordándolo, ¿no? Lo que pasa que ahora, fijaos lo rápido que ha ocurrido, ¿no? Pero ¿recordáis que os dije que si perdía los 20.158, que la cosa se ponía muy fea en la bolsa italiana y que apuntaba a bajar a niveles por debajo de 18.000, donde tenía la siguiente zona de soporte, es decir, esta zona? Fijaos que hoy al TIC, que esto sí que es curioso, porque me marcaba 17.868 y el mínimo de hoy de la bolsa italiana son los 17.868, ¿no? Hemos comentado este objetivo en directo en nuestro centro de traders y justo ha sido el mínimo del día. O sea, lo hemos marcado, este objetivo lo hemos recordado esta mañana en el centro de traders y luego resulta que por la tarde ese objetivo fue el mínimo del día. La verdad que una curiosidad muy casual, ¿no? Muy, muy casual. Vamos a ver si una vez cumplido este gran triple techo que tenía pendiente, igual que ha pasado con el FTSE, pues ya esa losa, esa espada de Damocles de tener un objetivo tan ambicioso pendiente de cumplirse, una vez cumplido veremos si pues a partir de ahí el índice es capaz de tener algún tipo de rebote, porque la verdad que lleva unas semanas nefastas, ¿no? El MIP, que el año pasado lo hizo muy bien, ha empezado este año pues muy mal, de hecho haciéndolo peor todavía que el IBEX, ¿no? Está siendo de los peores índices de Europa, la bolsa italiana, y quizá porque había varios bancos italianos que iban aguantando bastante bien, no como los españoles que llevan años cayendo, pero han claudicado, ¿no? Han roto soportes y se han puesto a caer con una violencia inusitada, ¿no? Ha caído con muchísima fuerza Banco Popolare, ha caído con muchísima fuerza Unicredit, ha roto soportes Intesa San Paolo, que era de los que aguantaba bien, y bueno, pues al final la bolsa italiana pues ha ido desinflando, ha ido cayendo, se ha disuelto, ¿no? Y ha caído con mucha violencia, como podéis ver aquí, ¿no? Así que bueno, como veis aquí, la bolsa italiana pues ha ido perdiendo soportes y al final ha ido cumpliendo estas estructuras que tenía pendientes, ¿no? Para mí la pérdida de los 20.158, os decía que habría un objetivo de caída de 2.000 puntos, así que bueno, enhorabuena a los que hayáis seguido ese escenario. La verdad que yo no me esperaba que lo cumpliera tan rápido, porque claro, ya por aquí ya había casi sobreventa, por aquí abajo, y fijaos que ya estamos aquí, ¿no? Se ha ido del tirón, sin ningún tipo de rebote, pues nada, en un par de sesiones, en una semana se ha plantado ya en ese objetivo de más de 2.000 puntos de caída, ¿no? Que decíamos que confirmaba si perdía 20.158, aunque ya estaba activado, y así lo comentábamos aquí hacía meses, ¿no? Bueno, visto Italia, que lo hemos visto también en el corto medio plazo, pasamos ahora al CAC 40, bolsa francesa. Era de las que aguantaba bien, por cierto, hasta ahora, pero también ha caído muy fuerte, pues no se ha salvado nada, ¿no? En este inicio de año, en este mes de enero, pues la verdad que no se ha salvado nada en los índices, ¿no? Ha caído todo. En el caso del CAC, aprovechó para cumplir una estructura de ultracorto plazo, una gran estructura de ultracorto de segundo bajista, ya la ha cumplido y también se ha alejado bastante de la media, que es la primera zona de resistencia. Vamos a ver si desde niveles de miedo, de pánico, se produce algún tipo de rebote, que es lo que comentaba hoy en la radio hace una hora y 40 minutos, que pensaba que el rebote podía estar próximo. Incluso también lo he comentado en mi Facebook, David Galán, Bolsa General. Ya sé que es arriesgado, ¿no?, decirlo cuando el mercado no para de caer y hay que ser precavidos, pero yo notaba niveles de pesimismo muy altos, ¿no? Lo que no puede ser es que nos pasemos años diciendo que en pánico se producen rebotes y cuando hay pánico no lo digamos. Oye, ahora hay pánico, seguramente va a haber un rebote, ¿no? Pero luego a toro pasado, pues sí, todos somos manoletes y decimos, mira, vea, claro, ahí rebotó porque hubo pánico. Lo hemos comentado y puede salir o puede no salir y caer más, ¿no? Pero lo normal sería un buen rebote después de tanta caída y además con niveles de pánico ya muy interesantes, ¿eh? Bueno, repaso rápido, pero intenso al ultracorto plazo. Vamos a ver cómo anda la bolsa americana. Actualizamos un poquito. Lo hemos comentado al inicio del seminario que la vela que había dejado a las 7 de la tarde horaria apuntaba a un rebote. Bueno, pues fijaos que el Nasdaq ha recuperado ya mucho terreno y tras esa vela pues ha producido un buen rebote. Claro, ese rebote tampoco significa que sea alcista el Nasdaq, pero sí que esta vela pues indicaba un rebote técnico muy probable, como cada vez que aparece este tipo de velas después de una caída, ¿no? Es una vela muy parecida a esta era cara casa negra, esta es cara casa blanca, y a partir de ahí rebote, ¿no? En el Dow Jones, pues lo mismo, más de lo mismo. Ahí comentábamos al inicio del seminario
que también estaba avisando de un posible rebote, con una vela doji libélula, la típica vela también que avisa muchas veces de rebote, y a partir de ahí está intentando ahora sostener cierto rebote técnico. Vamos a ver hasta dónde llega, ¿no? Pero esta vela es muy, muy interesante, ¿no? Seguimos, pasamos ahora al corto medio plazo. Ahí vimos el MIP, vamos a ir a ver el IBEX. Bueno, el IBEX ha llegado hoy al 61.8, al 61.8 de lo que es toda la subida. Vale, si midiéramos todo lo que ha subido el IBEX, que por cierto ha cumplido una estructura de segundo bajista en la sesión de hoy, es decir, otro objetivo ahí que quedaba pendiente y que ya se ha cumplido hoy, con lo cual también tiene permiso si quiere ahora iniciar un rebote, coincidiendo además con la zona a la que ha llegado hoy, que curiosamente, fijaos a dónde ha llegado hoy, supone ya el 61.8 de toda la subida. Ahí lo vemos, el IBEX ha llegado ahí al 61.8. Ha dejado cierta sombra inferior. La vela del IBEX de hoy no se puede decir que sea bonita, porque no lo es, ¿no? Pero bueno, ha dejado al menos a última hora, como recuperó un poquito antes del cierre, dejó un poquito de sombra inferior. Y vamos a ver si es capaz de respetar ese 61.8 y rebotar un poquito desde ese nivel, ¿no? Del 61.8, que siempre es una zona importante a tener en cuenta. Y bueno, tras esta caída tan vertical, vamos a ver si por lo menos esa zona sirve para un rebote, ¿no? Para un rebote técnico, ¿no? Por lo menos para cerrar el hueco bajista de hoy, por ejemplo, ¿no? El problema, como decía antes, es que va a tener muchos obstáculos por el camino, ¿no? Los huecos que fue dejando, la zona que perdió de soporte de los 9.230, los 9.544, ese gap bajista diario, semanal, mensual, trimestral y anual, la media 200 sesiones, que va a ser una zona importantísima de resistencia, etcétera, 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 ¿no? Son muchos los niveles de resistencia que tendrá el IBEX por el camino a superar. Bueno, no, el IBEX ya ha cumplido, que me pregunta Luis Ángel, ha cumplido hoy un segundo bajista, ¿no? Que teníamos señalado. Y ahora en lo que está, lo que es el largo plazo, en el 61.8 de lo que había subido anteriormente. El segundo bajista ya lo ha hecho. Ah, sí, podría hacer un segundo alcista, hombre. Ahora parece muy difícil, ¿no? Pero peores cosas he visto, ¿no? Pero la verdad, si estando ahora en 8.200, estar hablando de si va a superar 11.800, creo que hay que ir paso a paso, ¿no? Lo primero vamos a ver si respeta el 61.8 y si tiene un rebote, pero también insisto en que va a tener muchos obstáculos por el camino, ¿eh? La recuperación no va a ser nada fácil. Tiene muchos obstáculos en el camino y luego hay un índice que me preocupa mucho, ¿vale? Que vamos a ver ahora, y es el sectorial bancario. Es el índice que más me preocupa de todos, porque este sector, que es muy importante, os avisé durante estos meses que si perdía los mínimos de 122,68, la zona de mínimos de enero, pues la situación se complicaba mucho y podíamos ver una caída importante. Y se ha perdido ese nivel, los mínimos de enero. ¿Recordáis este gráfico que fuimos muy pesados con el sectorial bancario europeo? Yo os decía, yo soy positivo con las bolsas, pero si el sectorial bancario europeo pierde los mínimos de enero del 2015, los 122,68, habría que ser ya muy cautelosos con la bolsa, porque se avecinarían curvas. El sectorial bancario europeo activaría un enorme objetivo bajista, tremendo, hacia niveles de 82,90 puntos. Eso es una caída brutal. Si bien es cierto también que ya ha hecho buena parte de la caída, ha hecho ya casi la mitad, ¿no? Sí, por ahí, la mitad de la caída, pero quedaría todavía otra mitad. Fijaos que ya ha caído muchísimo, pero ese objetivo de caída de un 50% de caída, pues ha caído el 25% en muy poco tiempo, pero le quedaría todavía un buen trecho hasta los 82,90 puntos, ¿no? Así que bueno, yo sigo siendo negativo con la banca, pero es probable que antes de que siga cayendo, que es quizá lo más probable viendo este gráfico, se pueda producir un buen rebote. Vale, o sea que yo en el medio plazo sería prudente, sería muy prudente. La situación se ha deteriorado mucho en muchos índices, prácticamente en todos, y sí creo que habrá un rebote que casi aprovecharía más bien para vender el que esté pillado y se pueda salir honrosamente después de un buen rebote, casi sería una buena opción. E incluso aprovechar rebotes para vigilar posiciones bajistas en algunos activos, ¿no? Al menos ese es nuestro
nuestro escenario a partir de ahora. Dice Rafa, ¿crees que al perder el sectorial bancario el soporte y tener objetivo bajista hacia 80,90, lo más probable es que el IBEX baje de 8.200? Sí, sí, si el sectorial bancario europeo llega al objetivo de doble techo, a esos 82,90, el IBEX se va mucho más abajo de 8.200. No creo que ni le llegue el 7.500. Entonces, la cosa está peligrosa, ¿no? Es decir, rebotes desde sobreventa sí, rebotes desde pesimismo sí, lo lógico sería eso, porque llevamos una caída muy vertical, pero después de rebotes tenemos muchas resistencias en el camino y este índice es muy preocupante porque marcaría que da mucha caída todavía para los bancos, ¿no? Y como sabéis, los bancos tienen mucho peso en algunos índices, sobre todo en España o en Italia, ¿no? Bueno, visto el Eurostoxx bancario, vamos a ver ahora el DAX, la bolsa alemana, la gran esperanza, ¿no? La gran esperanza de los toros. Vamos a ver el DAX. Bueno, el DAX en Europa es la gran esperanza, ¿no? Es el único índice europeo que no ha perdido ningún soporte relevante. Aquí vemos cómo hoy de nuevo se ha parado en esos mínimos de verano. Vamos a ver si es capaz de rebotar desde aquí. Otra vez está en esta zona clave. De perder mínimos de hoy, pues ya totalmente anulada cualquier estructura, aunque ha estado cerca de cumplir ese doble suelo. Habría que darlo igual de anulado que el del SP, que ya se anuló. Y resistencia en el camino, que es lo preocupante, pues la media 200 y este máximo. Realmente el DAX volvería a mejorar muchísimo para medio plazo y habría que volver a hablar de subidas si supera los 11.430, que es este último máximo decreciente, y sería muy positivo también para el DAX que no perdiera el nivel en el que se ha frenado de nuevo hoy. Sería muy importante para el DAX intentar parar ahí la caída, en los mínimos de la sesión de hoy, ¿no? Como veis, estamos en un momento bastante importante, ¿no? para índices. Bueno, el FTSE bajista, la bolsa de Reino Unido, pues pocas novedades. En el corto o medio plazo lleva bajista mucho tiempo. Le queda no confirmar la ruptura del 61.8 con la que hoy ha jugado. De hecho, ha cerrado por debajo. Sigue bajista con la media de 200 sesiones bajando sin señales de giro y estropeando mucho el gráfico ya incluso en el largo plazo, ¿no? Porque en el corto medio, pues ya el año pasado fue de los peores índices y lleva un año y medio horrible, ¿no? En cuanto a Italia, ya lo hemos visto. Vamos a ver el PSI portugués. Parece que a Portugal además le ha sentado mal, especialmente mal, aparte de que toda Europa está débil, pues a Portugal parece que le ha sentado mal el cambio de gobierno, ¿no? Que han llegado ahí a un acuerdo la izquierda con la extrema izquierda y la verdad que desde entonces no levanta cabeza este índice. Se ha ido a buscar los mínimos de 2014 y los ha perdido. Y la media 200 pues ha funcionado resistencia, ¿no? Está cayendo más incluso que otras bolsas europeas. Ya dijimos aquí que la media era resistencia y que mientras no la superase no había ningún síntoma de mejoría y no ha podido con esa zona de resistencia y ha seguido bajando, ¿no? Así que el índice portugués de los peores de Europa y de los que está más débil, ¿no? Habría que tener cuidado con Portugal de momento, aunque también la caída está siendo tan rápida que en cualquier momento puede haber algún rebote. RSI hoy 21. RSI 21 pues es un RSI que marca sobreventa. Me pregunta Sebastián, ¿cómo va la posición que comentaba la semana pasada en Gamesa? Bueno, la hemos cerrado, ¿eh? Voy a abrir un gráfico de Gamesa porque ya se cumplió el doble techo y porque es un valor que en el largo plazo es alcista y que tiene el peligro de que en cualquier momento pudiera retomar las subidas y el rebote, ¿no? Aquí ya se ha cumplido el objetivo de doble techo, ahí lo veis, y por lo tanto pues hay riesgo de que pueda intentar volverse a girar al alza, ¿no? Por eso pues nosotros ya hemos cerrado la posición con beneficios, nos ha salido bien y en parte, no en su totalidad, en parte nos ha cubierto de esta estrategia y otras nos ha cubierto de las caídas, ¿no? Pero nos han saltado bastantes stops en el lado largo estas semanas atrás y gracias a que hemos tenido posiciones bajistas también nos ha compensado un poquito las pérdidas, ¿no? Por eso le estamos batiendo clarísimamente la rentabilidad del mercado. Bueno, nos vamos a bolsa americana antes de irnos al VIX y a Forex. Mañana, por cierto, hay reunión del Banco Central Europeo y vamos a ver si Mario Draghi viene en rescate de las bolsas, ¿no? Porque esto lo estará esperando muchos inversores. Bueno, Draghi puede ser la excusa para
meter más presión bajista, o también puede ser el salvador que permita un cierto rebote técnico en los mercados. Bueno, visto el PSI, vamos ahora sí a la principal bolsa del mundo. Por cierto, agradeceros como siempre, porque aunque sea costumbre, yo creo que debo de agradecerlo siempre. Gracias de verdad por hacer de mis seminarios los más seguidos de España. Estamos en el aula 157 inversores. De verdad, muchas gracias por hacer de mis seminarios los más seguidos de España, ¿no? Sé que además cada vez hay más, pues más seminarios de bolsa. Cada vez, yo cuando empecé en 2009 éramos muy poquitos los expertos que dábamos seminarios de bolsa con los brokers, pero bueno, ahora ya es costumbre, cada vez hay más oferta de seminarios y os agradezco de verdad que sigáis estos seminarios de esta manera, ¿no? Y pido disculpas por esta misma razón, que la semana pasada dimos un seminario que organizó GKFX junto a Rankia, y bueno, Rankia no tenía previsto para tanta gente, ¿no? Normalmente no les pasa con otros expertos, y bueno, yo la verdad me siento muy halagado que colapsarais y sobrepasaseis el límite de la plataforma, y que desgraciadamente muchos quedasteis fuera, ¿no? La semana pasada del seminario. Eso sí, pues subimos rápidamente el vídeo del seminario a nuestra web, y lo tenéis ahí en portada de bolsageneral.es para poderlo ver grabado, ¿no? Lo subimos ya al día siguiente porque éramos conscientes que muchos que os apuntasteis la semana pasada quedasteis fuera, ¿no? Hablaré para que si volvemos a dar seminarios con Rankia, pues que si es posible que aumenten la capacidad, aunque sea solo para nuestros seminarios, ¿no? Para que podáis entrar tanta gente que los seguís, ¿no? Y de verdad, muchas gracias por hacer de mis seminarios los más seguidos, ¿no? Aprovecho también, antes de empezar con el Dow Jones, voy cargando el gráfico ya, pincho ahí el Dow Jones para ver la situación de corto o medio plazo. Bueno, antes de ver la situación del Dow Jones, recordaros también, porque es una oferta que tiene caducidad, la sacamos todos los años, a principios del año, o sea que estará todavía en marcha un par de semanas más, por el cual os hacemos un descuento especial en el curso de Bolsa General, y también regalamos al que se apunta al curso durante estas semanas el informe de bolsa más completo que existe, más de 100 páginas de oportunidades de trading para este año 2016, ¿de acuerdo? Así que ahí os dejo la información con toda de qué va el temario, el precio, cómo apuntarse al curso de bolsa, ¿no? Yo creo que más que nunca el mercado no está para inversores que no estén formados, ¿no? No está el mercado para inversores que no sepan lo que hacen, ¿no? O sea que más que nunca, importantísimo la formación. Seguimos. Vale, veo que también hay preguntas de... Bueno, Vidal dice que se suban rápido. Normalmente los seminarios se suben rápidamente al canal de YouTube del broker, ¿eh? O sea que este seminario pues pronto lo tendréis subido en el canal YouTube de GKFX, y normalmente siempre es así. Vale, Juan Carlos me dice si puedo analizar la última vela del Dow Jones. Bueno, pues vamos a ver esa última vela, pero antes veremos el gráfico diario del Dow Jones, y aquí, bueno, decíamos que tenía un soporte a vigilar en el 61.8, y luego, como siempre, que si perdía esta zona importante, esa zona del 61.8, decíamos que si perdía ese nivel, lo normal era volver al origen. Siempre es así, no es solo en el Dow Jones, es siempre igual. Bueno, pues el Dow Jones, fijaos dónde se ha frenado hoy. Por eso digo que cuidado, porque tenemos a muchos índices importantes que, aunque muchos han claudicado, los importantes, los realmente importantes, están en zonas de soporte. Ahí vemos al Dow Jones en los mínimos del verano, el DAX también se ha parado justo hoy en el mínimo del verano, y esta es la última barrera que tienen que defender los alcistas. Y la última barrera que les queda, porque ya por debajo de esos niveles, pues habría que decir que los bajistas toman el control. Vale, hay índices que están ya muy bajistas, ¿no? Es como si alguien me dice, David, entonces Brasil, el Bovespa sigue alcista, todavía no. No. Hay índices que ya son muy bajistas, el portugués, que no hay por dónde cogerlo, el griego, que también está con el populismo, no hay dónde cogerlo, el IBEX, que también hay nervios ahí por la formación de gobierno y por la debilidad del LATAM, de Brasil especialmente, que ha perjudicado mucho, y la debilidad del sector bancario, porque el IBEX es casi un sectorial bancario, y esos van peor. Hansek, el chino, también va peor. Estos están bajistas. Pero hay índices importantes
que están intentando pues defender la última frontera, ¿no? Que es esta zona, en el caso del Dow, de los mínimos del verano. Vamos a ver si desde aquí, después de este desplome, fijaos qué caída más rápida, después de cumplir el objetivo por ruptura de este canal lateral bajista que señalábamos, roto el canal, marcamos objetivo bajista y desde ahí ha venido un desplome, y ahora llegado a este mínimo del verano, vamos a ver si desde ahí reacciona. En el caso del S&P se ha dado una circunstancia diferente a la del Dow. Esto es curioso, ¿no? Este diferencial. El S&P se ha cargado el doble suelo y se ha cargado el mínimo de verano, pero está ahí intentando luchar por no perder la zona de mínimos de octubre, que es la única barrera ya que le queda. Por debajo de este nivel no hay soportes. Vale, ya habría que ir pues a marcar toda la subida como un gran primero y que tengamos que tener una corrección a niveles FIBO. O sea, que tengamos ya una corrección como Dios manda a toda esta subida que ha durado casi 7 años, ¿no? Desde que venimos diciendo que la bolsa americana era alcista hace 6 años y medio, ha habido una subida brutal y si se pierde esta última frontera, lo normal ya es que vayamos a buscar un ajuste a niveles FIBO de toda esta gran subida. ¿Vale? Eso sería lo que habría que vigilar. Y en cuanto al tecnológico, nos vamos al Nasdaq 100. Vamos al Nasdaq 100. Así que tenemos, en resumen, al DAX en mínimos del verano, al Dow en mínimos del verano, al S&P en los mínimos de octubre del 2014 y al Nasdaq, lo vamos a ver también ahora, al Nasdaq 100, al tecnológico, que está intentando un buen rebote en intradía. Vamos a ver si no se le acaba la gasolina. En el caso del Nasdaq 100, vemos que de momento ni siquiera ha llegado a los mínimos del verano. Vale, es verdad que ha corregido muy fuerte tras formar un rectángulo que avisamos y que rompió a la baja, pero ni siquiera ha llegado al mínimo del verano. Ahora bien, el problema del Nasdaq, lo comentaba hace 10 días en mi web, en mi blog, en el periódico 5 días, en el Rincón del Trader, el problema del Nasdaq es este. Y es que os dije que seguramente el Nasdaq podía subir con fuerza cuando andaba por 2.000, 2.500, 2.800, os decía, yo creo que puede haber subidas hasta casi 5.000, pero ahí, en 4.800 aproximadamente, 4.750, tiene un obstáculo muy serio, que son los máximos de la historia, los máximos además del estallido de la burbuja tecnológica, o sea, de su burbuja. Entonces, después de una subida vertical ha llegado aquí, ha llegado algo cansado, después de una subida tan vertical, y claro, desde aquí podría venir un ajuste, ¿no? Se confirmaría un buen ajuste, un gran ajuste a toda esa subida, desde zona de máximos de la historia, si pierde estos mínimos del verano. Vale, así que en el Nasdaq, en el S&P los mínimos de octubre y en el Dow son importantes, pero en el Nasdaq ya son más importantes los del verano. Entonces, de perder este nivel, yo creo que la cosa se pondría muy fea. Muy importante para el Nasdaq, muy, muy, muy importante que no se pierdan los mínimos del verano. Vale, es una zona a tener muy en cuenta. Bueno, yo creo que el repaso está siendo muy amplio, creo que queda un poquito clara, ¿no?, la situación. Vamos a ir a índices de otras latitudes, voy al Bovespa, al índice brasileño. Aquí sin tapujos hemos sido muy, muy negativos estos meses, ¿no?, pero tremendamente, terriblemente negativos con el Bovespa. De hecho, lo analizaba en el periódico La Opinión Coruña, donde tengo también una sección de bolsa semanal, a toda página, de análisis técnico, ¿no? Aunque es un periódico de información general, con el tiempo, pasatiempos, el deporte, economía, etcétera, etcétera, sociedad, tenemos una página de análisis técnico, ¿no? Yo creo que es pionero que en un periódico de información general pues se marquen gráficos con objetivos de análisis técnico. Y comentábamos con el Bovespa exactamente aquí, a 46.000, que creía que se iba a desplomar hacia la base del canal. Bueno, pues otra coincidencia es que tenemos al Bovespa también en un nivel de posible rebote. Fijaos cuántos activos a la vez, cómo van, es como una orquesta, ¿no? Muy bien diseñada, como todos los activos coinciden ahora en soportes, ¿no? Prácticamente todos en soportes donde se pudiera producir algún rebote. El Bovespa sigue muy bajista, el Bovespa me sigue sin gustar, pero ha llegado ya a un nivel de posible rebote con el RSI ya en 20 a la base del canal. Así que si habéis aprovechado esta fuerte caída de más de 7.500 puntos que os avisé hace un mes, pues enhorabuena y vamos a ver si desde aquí, desde la base del canal, se puede producir algún rebote. De momento muy bajista, como veis, el Bovespa, resistencia a vigilar en el futuro en la media de 200 sesiones que está en fase descendente. Bueno, vamos a otros activos, vamos al euro dólar.
y luego al VIX. Vale, primero vamos a ver Forex. Pasamos al eurodólar, que bueno, está consolidando con altibajos, sin una tendencia excesivamente clara en estas últimas semanas, porque tenía que consolidar. De hecho, creo que dije el miércoles pasado que creía que el eurodólar iba a moverse lateral. No sé si es correcto, yo juraría que fue textualmente lo que os dije, que no esperaba grandes movimientos para próximos días en el eurodólar y que se iba a mover lateral. Es correcto esto que comentábamos el miércoles de la semana pasada, porque lo dijimos el miércoles de la semana pasada, fue día 13 y andaba el eurodólar pues por aquí. Fijaos que ha seguido ahí con altibajos, pero sin clara tendencia. Sí podríamos marcar un mínimo creciente a vigilar aquí y una pequeña resistencia aquí. Pero donde realmente mejoraría el euro-dólar sería si supera 1,1060, todo apuntaría a un nuevo tramo de subida, y el pequeño soporte que os marco aquí, por ser último mínimo creciente, serían los 1,0857. Ojo que si se pierde podríamos tener aquí una especie de doble techo no al TIC. No sería el TIC, pero formaría una especie de techo ahí el euro-dólar. Vamos a libra-dólar, que intenta rebotar un poquito, que lleva meses y meses de caídas. Recordáis que llevamos diciendo que está bajista porque la media baja desde los 1,53 y resulta que está ya en 1,41, ¿no? De momento no hay señales de giro, pero parece que intenta ahí frenar un poquito la corrección y sigue con las mismas resistencias que tenía la semana pasada, la anterior y la anterior y la anterior, y que venimos comentando ya desde hace mucho tiempo. Primero en la directriz bajista roja y luego en la media 200 sesiones que está en fase descendente. Así que de momento sin ninguna señal de giro en libra-dólar, que sigue muy bajista y tiene esas resistencias en la media 200 y en la directriz bajista roja. Vale, me pide Ricardo, me pide el euro-dólar, pero en el medio plazo, así que pasamos de gráfico horario, de ultracorto, a gráfico diario para corto-medio plazo. Vamos a ver el gráfico del euro-dólar. Bueno, en el euro-dólar, pues lo que veis es que está bajista desde hace ya tiempo. Nosotros comentábamos que se estropeaba mucho el euro-dólar si perdía los 1,3570 y había quien me decía, David, tardaste mucho, te equivocaste por avisar tan tarde, ¿no? Porque, claro, venía desde 1,39 y fue en 1,30 exactamente 1,3670, porque de perder ese nivel, que era este, perdía el último mínimo creciente y a partir de ahí, pues éramos negativos con el euro-dólar. Yo recuerdo a algún inversor que me decía, David, es muy tarde ya, te equivocaste, por decirlo en 1,3670, que empezaba una tendencia bajista. Ahora que hay un poquito de perspectiva, que es la que hay que tener, ¿no? Porque claro, cuando vemos los gráficos con mucho zoom, se pierde la perspectiva. ¿No creéis lo que yo comentaba, que no era tarde, que las tendencias duran mucho, que máximos no se pueden adivinar, que lo que hay es que seguir la sucesión de máximos y mínimos decrecientes o de mínimos y máximos crecientes? Bueno, ya llovió mucho desde entonces, porque hasta ese mes de mayo del 2014 éramos positivos con el euro-dólar, mientras duró el rebote y la tendencia alcista, y desde entonces, desde que perdió 1,3670, dijimos que era bajista, ¿no? Caídas muy, muy potentes, la media 200 que no ha subido en ningún momento y que es una zona de resistencia. Por eso digo que mejoraría mucho de superar 1,1060. Vamos a ver qué vela deja hoy, porque parece que quiere dejar ahí una especie de doji lápida, ¿no? Que marca indecisión y cierta resistencia en el máximo anterior, que ya fue máximo también del 15 de enero. Por eso decía antes que de perder el mínimo entre estos dos máximos la cosa se pondría un poquito fea. Vale, así que esos son los niveles a vigilar. Tiene resistencia aquí, en la zona de la media y en los 1,1060. Y por encima de 1,1060, pues sí, sería para pensar en un importante rebote, ¿no? En continuidad del rebote. Por cierto, avisamos del rebote en su día exactamente aquí, cuando nadie daba un euro por el euro-dólar, aquí abajo, cuando todo el mundo decía que se iba a los 0,80, ¿no? Luego pues pasó lo que pasó. Visto euro-dólar, pasamos ahora al VIX. Vamos ahora a la volatilidad, a analizar cómo está la volatilidad. El VIX, yo desde luego no esperaba para finales de este año y principios de este año la velocidad de las caídas, ni mucho menos, ¿no? Pero sí es verdad que el VIX ha ido mejorando su aspecto para una subida. La media de 200 ha empezado a subir ligeramente, no ahora, sino desde hace aproximadamente 2 meses. Fijaros que a partir de aquí
la media que estaba plana empieza a subir ligerísimamente y ya ahora pues veis que tiene tendencia claramente positiva, ¿no? Entonces el peligro es que el VIX pues ha cogido tendencia alcista. Lo bueno es que está subiendo fuerte y pronto pues llega ya a niveles que en otras ocasiones pues trajeron caídas del VIX y subidas de las bolsas, ¿no? Ha subido muy rápido el VIX y en cualquier momento pues puede dejar una vela con sombra inferior muy alargada que avise de una caída, ¿no? Como, o que haya una tal subida del VIX como la que hubo aquí. Esto es una claudicación de miedo, un pánico extremo, claudicación de los alcistas, y a partir de ahí, esto fue el 24 de agosto, el VIX a partir de ahí baja y las bolsas a partir de ese 24 de agosto subieron fuerte, ¿no? Ahora, ¿os recordáis cuando andábamos por aquí con el VIX, que os dije que seguramente iba a bajar a la media? Ahora estamos en ese proceso de subida. También es normal que pronto veamos alguna corrección, ¿no? Pero hay que esperar a que aparezca alguna vela que avise de giro, de cambio de tendencia. eBay, me pregunta Agustín. Luego vamos a ver el petróleo, ¿no? Es que son muchos activos. Hoy el seminario se queda breve, ¿no? De tantas cosas que habría que comentar. Vamos a ver el gráfico de eBay. Bueno, en el caso de eBay, pues también es un título, me recuerda al DAX. Me recuerda al DAX en un sentido, ¿no? Que hoy está intentando frenar la caída más o menos en el mínimo del 15 de enero, y si fuera capaz de superar el máximo de ayer, igual que el DAX, en el caso del eBay, los 25,91 dólares, tendríamos ahí una especie de doble suelo que podría traer al menos un rebote, ¿no? Este es de los activos del sector tecnológico que todavía no ha perdido mínimos del verano, que es el soporte clave, el último mínimo creciente. Entonces va a ser muy importante tanto que el Nasdaq 100 no pierda mínimos del verano, como en este caso particular, que esta empresa en particular, vamos a ver si es capaz de respetar también esos mínimos del verano, ¿de acuerdo? Que es donde tiene soportes. Vamos a ver cómo andan las bolsas americanas después de esa vela que comentamos que podía traer un rebote. Bueno, efectivamente ha venido una fuerte subida, un fuerte rebote intradía de las bolsas americanas, desde esa vela con sombra inferior alargada que comentábamos antes, que era esta, Caracasa Blanca en el caso del Nasdaq, Doji Libélula en el caso del Dow, y bueno, pues ha tenido un buen rebote, se han sacudido la sobreventa, y el peligro, lo malo de esta tendencia tan bajista, es que en cuanto rebotan, pues ya hay peligro de que vuelvan a retroceder, ¿no? Han tenido un buen rebote intradía. Lo normal, no obstante, es que el rebote tuviera cierta continuidad, porque hemos visto ya niveles de miedo pues bastante altos en el día de hoy. Siempre se puede ahondar más en el pánico. No estamos aún en los niveles de pánico que hubo en el 24 de agosto del 2008, del año pasado, ni en los niveles de pánico que vimos en 2008, ¿no? Pero ya son niveles de pánico muy altos y en cualquier momento pues se puede gestar ese gran rebote. De momento ha habido ya un gran rebote intradía en las bolsas americanas tras esas velas con sombra inferior que avisaban de esa posibilidad, ¿no? Bueno, últimos minutos del seminario. Sí, se me ha parado el tiempo real hace 20 minutos por lo que estoy viendo, y bueno, no me merece la pena ahora volver a iniciarlo, ¿no? Seguimos. Petróleo, ¿no? Vamos a ver el petróleo, que también está intentando un cierto rebote intradía, aunque ya le está costando ahora, pero ha tenido desde mínimos un cierto rebote en el que ha recuperado $1, un poquito más de $1 desde el mínimo del día. Vamos a ver la situación del petróleo, que lleva mucha caída, ¿no? Lleva bajista también mucho tiempo. Vamos a ver el petróleo Brent. Bueno, el petróleo, que últimamente no hay una correlación directa entre el petróleo y las bolsas histórica, ¿no? De que si el petróleo sube, la bolsa tiene que subir, si el petróleo baja, la bolsa tiene que bajar. Pero en las últimas semanas sí, y es una correlación directa muy fuerte. O sea, que parece que necesitamos estas semanas que el petróleo respire un poco, que el rebote se produzca en el petróleo para que las bolsas también puedan tener su rebote, ¿no? En el caso del petróleo Brent, la primera resistencia está en la media 200 sesiones, que está en fase descendente, y en la directriz bajista, que voy a poner en color rojo para que destaque un poquito más, que es la unión de los últimos máximos decrecientes. Vamos a ponerlo en color rojo.
ahí lo vemos, y por lo tanto resistencia en la directriz bajista roja y en la media de 200 sesiones, y vamos a ver si desde ahí, si desde esa zona, pues es capaz de tener cierto rebote técnico o de frenar la caída. Mejoraría y avisaría de un buen rebote si supera los máximos también de este martes, en este caso los 30,24 dólares. Creo que lo comentaba hoy también en radio. 30,24 dólares sería la zona clave a superar en el Brent, en el petróleo Brent, para que pudiéramos hablar de un primer síntoma de mejoría, ¿no? Lo que hay de momento es pues mucha caída, mucho pesimismo también en torno al petróleo, pero no hay ninguna señal de giro. Solo en caso de superar los máximos del 19 de enero, es decir, de la jornada de ayer, pues podríamos pensar en un fuerte rebote. O sea que es muy importante que el Brent sea capaz de superar esos 30,24 y eso seguramente también le daría alas a las bolsas porque están muy necesitadas de cierto descanso en el petróleo. Últimamente, no siempre, pero en las últimas semanas se están moviendo prácticamente con una correlación directa, ¿no? Las bolsas y el petróleo. Bueno, son las 8:30 ya. Agradeceros como siempre la presencia en estos seminarios. Cada vez pues más inversores seguís estos seminarios. Insistiros otra vez en la importancia de formaros primero, operar en demo después, gestionar el riesgo, no arriesgar nunca en una operación más del 1% del capital. Esa es la única manera en la que vais a sobrevivir, la única manera en la que vais a poder sobrevivir a los mercados. Y luego operar en demo, probar ahí un sistema, una metodología, entrenar la disciplina, que es fundamental, y una vez ya tenéis el sistema, ya lo habéis probado en demo, ya veis que gana, que el sistema es bueno, sabéis cómo funciona el sistema cuando gana y también cuando viene una racha mala, es cuando podéis probar ese sistema si vale la pena en mercado real. Yo empezaría solo con un 35% del capital total en el mercado, y luego si el resultado en el mercado real, ya con vuestro dinero, es bueno, pues ya se podría el inversor plantear el invertir todo el capital en el mercado, ¿no? Yo empezaría con acciones, siguiendo tendencias, siempre con stop, gestionando el riesgo, operando en las dos direcciones del mercado, lado largo y lado corto, el lado largo pues con acciones, el lado corto con CFDs, y luego solo si durante unos años somos capaces de ganar así y ya hemos entrenado nuestra disciplina y sabemos lo que hacemos, pues poder dar el salto a otros activos como es los índices, las materias primas o el Forex. Creo que solo de esa manera podréis ganar dinero en los mercados, ¿no? Porque los mercados están hechos para que el inversor pierda su capital. Y sin información, pues no tienen ninguna posibilidad, absolutamente ninguna, de poder competir con éxito contra mentes brillantes, contra traders con gran experiencia o contra máquinas de trading, ¿no? Contra sistemas automáticos o inteligencia artificial, trading de alta frecuencia, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, hasta aquí el seminario de cada miércoles. De verdad, gracias a todos por vuestra confianza. Ya sabéis que nos podéis seguir día a día en bolsageneral.es, en nuestro foro gratuito y también en redes sociales, en el grupo Bolsa General de LinkedIn, en el Facebook de Bolsa General, en mi Facebook personal, David Galán Bolsa General, en el Twitter de empresa, @Bolsa General, en mi Twitter personal, @David Galán Bolsa, y cualquier duda nos podéis enviar un correo a bolsageneral@bolsageneral.es. bolsageneral@bolsageneral.es. Muchas gracias a todos y desearos como siempre muy buen trading.